eres Dios, nosotros no somos nada sin eso. Así que te pedimos que tú hagas, tú hables, tú muestres a los corazones, a cada corazón, que tú seas nuestro Dios y tengas misericordia de nosotros por todo lo que hacemos mal. Así que bendice este momento con tu paz, con tu amor, con tu sabiduría, con tu libertad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Voy a leer, es en 2 Corintios 4, versículo 7. Es cortito, voy a leer un poquito nomás, no todo lo que leí en la mañana, porque quiero tocar un punto nomás, un solo punto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nos dice que nosotros somos unos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, esa es la excelencia, y si nosotros nos vemos bien o hacemos bien, es porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero nosotros somos esos vasos de barro. ¿Y por qué dice Pablo esos vasos de barro? ¿Qué significa un vaso de barro? Y eso quería yo decirles si es que lo encuentro. Si lo encuentro. En 2 Corintios, no lo busque porque es un puro versículo. En 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder. Eso en Corintios. Entonces, pero en Timoteo, segunda de Timoteo dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces los vasos de barro son para usos viles. Los vasos de barro se usaban para botar los desperdicios. Eso somos nosotros. No tenemos ningún mérito, no somos nada ante el Señor. Si alguien se cree algo, está en serios problemas porque no somos nada. Y es muy importante entender eso, que necesitamos a Dios siempre, porque sin Él no somos nada. ¿Ya? Entonces, ese punto es muy importante entenderlo. Para que Dios actúe en ti, tú tienes que ser sinceramente un vaso de barro, sentirte un vaso de barro. Y más o menos hacia allá quería ir con esta prédica, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que voy a hacernos 3 preguntas que tenemos que hacernos como cristianos. 3 preguntas que son fundamentales a mi manera de ver. ¿Ya? No es que yo lo saqué de la Biblia, que dice, sí, es bíblico, pero no es que dijo Dios, estas 3 cosas son importantes que ustedes se pregunten, sino que es una manera de decirle a ustedes que se hagan estas preguntas si las están creyendo de verdad. La primera pregunta es, ¿creemos que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Que de verdad es el Dios de lo imposible? ¿Que resucitó a Jesucristo y le dio toda potestad en el cielo y la tierra? ¿Creemos realmente esto? ¿Vivimos esto? Cuando nosotros pensamos en Dios, creemos que Él es el Dios de lo imposible. Cuando estamos en problemas, cuando vienen cosas que no nos gustan, creemos que Dios nos va a solucionar porque Él es el Dios de lo imposible. Y que creemos que Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, en lo invisible y en lo visible. ¿Creemos eso realmente? O cuando nos falla algo empezamos a dudar y empezamos a tiritar y empezamos a temblar y nos desesperamos. Eso es fundamental, creerlo de verdad, ¿ya? Vivir de acuerdo a eso. La segunda pregunta es, ¿creemos que Dios nos ama como nadie nos ha amado? ¿Y que dio su vida por cada uno de nosotros? ¿Y que no hace acepción de personas? O sea, por cada uno, no importa lo miserable que uno sea, el Señor dio su vida por ti. ¿Tú crees eso? ¿Y que te ama como nadie te ha amado porque alguien que da la vida, ha dado la vida a alguien por ti? No, no es cierto. Entonces no hay nadie que te haya amado más que Él. ¿Por qué es tan importante esta pregunta que la creamos? Que creamos esto y que nos hagamos esta pregunta y decir, sí, lo creo. Porque ahí nosotros vamos a amarlos a Él primero. Porque si Él me ama más que nadie, se merece que yo lo ame más que a nadie.
¿Entienden por qué el Señor nos pide que el primer mandamiento sea amarlo a Él primero? Porque Él es el que nos ama más que nadie en el mundo. Entonces cuando nosotros le pedimos, pero Señor, ¿dónde estás? Él está mucho más preocupado que tú. Y es parte de su plan para ti que te hace bien lo que te está pasando. Y tenemos que creer eso. Y estar tranquilos. Y esperar en Dios. Y tercero, creemos que el Dios de lo imposible, a través del Espíritu Santo, me va a transformar de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo, para cumplir la gran comisión de alcanzar las naciones. Estas son 3 preguntas que yo me hice, que es fundamental que las crea, porque eso es el Evangelio. Así uno puede ser realmente un hombre o una mujer de Dios. Si uno cree esto, y voy a repetir la tercera pregunta, creemos que el Dios de lo imposible, a través del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo, me va a transformar de gloria en gloria, como dice la palabra, hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. ¿Para qué nos cambia? ¿Para que seamos, para que todo el mundo nos admire? No, es para alcanzar las naciones. Porque esa es nuestra tarea. Esa es nuestra gran comisión. Esa es nuestra gran misión. Y si no entendemos eso, siempre vamos a estar esperando recibir, vamos a ser mediocres, cristianos mediocres, que no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, ni somos lo que Dios dice que debemos ser. Le voy a repetir las preguntas. Si quiere ustedes las anotan, sería bueno que las anotaran, o bueno, va a estar en la grabación, pero son preguntas que nosotros debemos creer, en la intimidad con Dios, preguntarnos, ¿creemos esto de verdad? ¿Creemos que nuestro Dios es todopoderoso, que de verdad es el Dios de lo imposible, que resucitó a Jesucristo y le dio toda potestad en el cielo y la tierra? O sea, que Jesucristo tiene todo el poder, no hay nadie que tenga poder, porque si alguien tiene todo, Él lo tiene todo, el otro no tiene nada, ¿cierto? Si Dios tiene todo el poder en manos de Jesucristo, le entregó el poder, quiere decir que nadie más tiene poder. Y si alguien tiene poder es porque Él se lo delega, pero así como se lo delega, se lo puede quitar, o se lo permite. Porque también hay gente mala que tiene poder, pero el Señor lo permite para que nosotros pongamos los ojos en Él, como nuestra esperanza. ¿Entienden? Entonces después la segunda es: Dios nos ama como nadie nos ha amado. Se lo expliqué bien esto. Y que dio su vida por cada uno de nosotros y que no hace acepción de personas. ¿Y por qué dio su vida? Para que nosotros seamos libres. Libres del pecado, libres de la maldad, libres de todas esas cosas. ¿Ya? Y por tercero, creemos que el Dios de lo imposible, este Dios poderoso, a través del Espíritu Santo, me va a transformar, creemos. Y cuando habla de la palabra transformación, está hablando, ¿no es cierto?, de la transfiguración que pasa en Jesucristo. Somos personas que llevan la gloria de Dios. Que Pablo se tenía que poner una máscara porque brillaba demasiado, ¿no es cierto? Pero hay mayor gloria en los hijos de Dios, en nosotros, en los que somos hijos de Dios porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Después de esas preguntas, cuando las contesten, yo les sigo predicando. Se acabó la predica. No, es broma. Era un chiste. No se rieron, pero no importa. Ya, ahora vamos a seguir, ¿ya? Entonces, en Mateo 22, 29, vamos a tratar de respaldar estas preguntas. Estas preguntas, ¿por qué las tenemos que creer? Vamos a decir por qué. Vamos a dar palabras por qué debemos creer estas. ¿Ya? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, aquí el Señor inmediatamente nos dice: ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no creen que yo soy el Dios de lo imposible? Porque ignoran las Escrituras y mi poder. Entonces por eso somos cristianos a media, porque ignoramos
la Escritura, no la hemos leído y algunos, no, pero es que eso la escribieron hombres, y empiezan con unos racionamientos tan poco sabios. Y somos todos poco sabios hasta que leemos las Escrituras. Pero uno que ha leído las Escrituras y las ha requete leído y sigue saliendo, ¿no es cierto?, tesoros de esta Biblia, porque es la palabra de Dios y nadie puede haber escrito algo con tanta sabiduría dentro, se da cuenta que es imposible que un hombre haya escrito esto, si no fue inspirado por Dios como fue inspirado por el Espíritu Santo. Y eso, uno de los argumentos más fuertes que hay de la gente que no conoce la palabra, es que la escribieron hombres. Pero cuando tú lees y vuelves a leer y llevas leyendo 20 años la Biblia y te das cuenta que todavía vas recién aprendiendo y sacando tesoros de esta palabra, después de 20 años, y estás recién cachando realmente quién es Dios, te das cuenta que esto es de Dios y no de los hombres. ¿Amén? Ya. Por eso deben creerlo y deben hacerlo. Porque si yo les cuento este cuento y ustedes no están leyendo la palabra y no están sacando tesoros a través del Espíritu Santo que está en ustedes, transformándolo y enseñándoles, va a ser un cuento, algo que ustedes escucharon. Pero es diferente decirlo como testigo de que esto es así. ¿Ya? Entonces vamos a Romanos 1:16. Voy a leer un solo versículo, así que no lo busquen. Pero después vamos a estar en el 15, así que si quieren van a Romanos 15 por mientras. Dice en Romanos 1:16, dice el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Por eso es que es tan importante creer. Pero no es el creer del mundo, hermanos míos. Yo creo en Dios, que hay un ser superior. Eso no sirve. ¿Qué es eso, un ser superior? Es Dios. ¿Qué ser superior? ¿Saben quién es Dios? ¿Lo conocen? ¿Saben todo lo que ha hecho Dios? ¿Saben que todavía gobierna y maneja todo lo que ustedes ven? Ser superior, ¿qué me ayuda? Dicen algunos. Es mi copiloto, es otro. ¿A dónde están? ¿Qué están viviendo? Nuestro Dios maneja todo lo que ustedes ven. Lo invisible también, no solo lo que vemos. Por eso que Él dice, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Lo que no vemos y lo que vemos, lo maneja Él. Y por eso tenemos que estar tranquilos. Estad quietos, dice. Verán que yo soy Dios. Ese es nuestro Dios. Dice, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, no hace acepción de personas, a todo el mundo, a los gentiles que somos nosotros, ¿no es cierto? Cuando habla la Biblia de gentiles somos nosotros. Pero vamos a Romanos 15. En Romanos 15, del 13 al 19, dice lo siguiente. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Miren qué fundamental es creer. Por eso mis preguntas son, ¿creemos esto? Entonces, ¿qué nos llena de esperanza? Os llena de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Esto, hermanos míos, es comida de verdad. Cuando ustedes leen esto, uno se va alimentando y va creciendo en la fe. Esto no puede ser inventado. En 2 líneas dice tanto. Yo puedo hablar 1 hora sobre estas 2 líneas. Esto un hombre no lo puede decir en tan pocas palabras. Que Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando yo creo, estoy lleno de gozo y paz. Cuando yo creo que es el Dios de lo imposible, yo estoy tranquilo. ¿Quién puede contra mí si mi Dios está conmigo? Está a favor mío. Por eso que podemos cambiar las naciones. Vayan y hagan discípulos a las naciones, dice el Señor. Podemos cambiar las votaciones, podemos cambiar los poderes que están hoy día manejando este mundo. Los podemos cambiar si nosotros creemos que Dios, nuestro Dios es el Dios de lo imposible, y si ponemos nuestros ojos en Él y empezamos a orar para que Él haga. Porque sin oración y sin fe Él no se mueve. Pero si nosotros tenemos fe y tenemos una relación con Él y le pedimos, Él lo va a hacer. Nosotros tenemos el poder del Señor.
en nuestras manos a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que creer para que eso ocurra, para que Él se mueva. Tenemos que creer en esto. Y dice, entonces, que nos llena de gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Él lo hizo. Él hizo el mundo, Él hizo todo, el Espíritu Santo. Ese poder es el que está con nosotros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que a los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces nuestro ir y predicar el Evangelio es para que la gente se santifique, para que ustedes sean santos a través del Espíritu Santo. No por su propio mérito, no porque ustedes sean buenos, no porque ustedes sean capaces de vencer el pecado, ni al enemigo. Es porque el Espíritu Santo está a favor de ustedes. Porque ese Dios de lo imposible está contigo. No porque tú puedas manejar las platas del mundo, pero sí manejas al dueño de todo, que es el Señor, puedes pedirle, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que somos barro. No somos poderosos, pero en el Señor sí somos muy poderosos. Pero tenemos que seguir entendiendo que somos vasos de barro. Tenemos que ser mansos y humildes para que ese Dios funcione en nosotros. Tenemos que tener un corazón, tiene que ver ese corazón manso y humilde. Para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y ahí confía en ese hombre. Y haga como hizo Jesucristo, que dio vuelta al mundo. Jesucristo. Hay un antes y un después. Hay un calendario. Nuestro mundo empieza su calendario con el nacimiento de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo. Él cambió el mundo. Y así nos manda a nosotros, a cambiar el mundo. A continuar con ese cambio, a mantener, ¿no es cierto? Viva la esperanza de libertad, de amor, de verdad. Seguimos. Pero tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, dice Pablo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. ¿En qué se gloria? En lo que Cristo ha hecho por medio de mí. O sea, ¿pero quién lo hizo? Cristo. ¿Ya? Él es un vaso de barro. Él es el que dice esto del vaso de barro. Él habla de eso. Y ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras. Con potencia de señales. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho Dios todo esto que Él está hablando? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. En el poder del Dios de lo imposible. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él cambió el mundo. Pablo, un solo hombre, transformó y llenó con el Evangelio gran parte del mundo conocido en ese tiempo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Del Espíritu de Dios. Con potencia de señales y prodigios, con el poder de Dios. ¿Por qué hoy día nosotros no somos capaces de ser como Pablo? Porque no creemos en estas tres preguntas. Si usted se cree en esas tres preguntas, no hay nada que nos detenga. Nada. Pero debemos creerlo de corazón, que Dios vea que tú crees, que viene tu corazón y dice, mi hijo no duda en nada. Tengo que hacerlo. Así se mueve el Señor. Dice, está orando y está orando con toda la fe. Tengo que hacerlo, porque mi palabra que dice que si tú me pides con fe, yo voy a hacer lo que sea, porque no hay nada imposible para Él. Lo que sea, hermanos míos. Por eso que la iglesia tiene que tomar su rol de una vez por todas, su responsabilidad, y de guiar este mundo de acuerdo a los valores de Dios,
y no aceptar más, no transar más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es transable ni negociable. Porque si tú empiezas a negociar la palabra, el Señor se va y abandona el barco. Y queda ese barco a la deriva. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles y no ignorar nunca las Escrituras y la palabra de Dios, con lo que empecé, el primer versículo que les leí. Jamás olvidemos la Escritura y la palabra de Dios. Siento como que estoy chocando, como que no estoy entrando. Hablan sus corazones, por favor, y entiendan lo que estoy diciendo. Es fundamental que ustedes lo crean y entiendan para que esta iglesia cambie de una vez por todas y empiece a transformar esta nación. Porque no podemos ser unos pocos, tenemos que hacer todo. Ustedes fueron llamados a esta iglesia para hacer todo lo que la iglesia fue llamada a hacer. El otro día una persona me decía, le pregunté al Señor si yo tenía que participar en lo que ustedes están haciendo. ¿Le preguntaste al Señor? Todo lo que hacemos nosotros se lo preguntamos al Señor, y si los guiamos hacia algo, y si el Señor nos pone en algo, es porque es de Dios. Ahora, pregúntenle al Señor si es que tienen una relación íntima con Él como debe ser, y el Señor les va a confirmar. Pero créannos, aquí están hablando con alguien que sí se deja guiar por el Espíritu Santo y no mueve un dedo si el Señor no le ha dicho, muévelo. Porque soy un vaso de barro y tengo muy claro que me eligieron no porque yo fuera inteligente, ni bueno, ni nada de eso, sino que fue por soberanía de Dios. Nada más que eso. Y todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a Él. Si vamos a 1 Corintios 1, vamos a leer también en Corintios. Esto es para que ustedes entiendan por qué debemos creer que Dios es el Dios de lo imposible. En eso estamos, ¿ya? La primera pregunta que les hice. Porque la palabra de la cruz, estoy leyendo, perdón, en el 1 Corintios capítulo 1, 18, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios está, el poder de Dios. Es que, ¿saben? Nosotros lo leemos como que, el poder de Dios. Se puede sanar un dolor de cabeza, puede dar vuelta al mundo, el poder de Dios. El Señor tiene en su mano el mundo. ¿Sabían eso? El Señor hace así y se acabó el mundo. Porque si no está en el equilibrio perfecto donde está, con la inclinación perfecta donde el Señor lo tiene, si lo llega a soltar, se da vuelta un poquito, se corre un poco el mundo y nos quemamos. Se baja otro poquito y nos enfriamos, nos congelamos y se acabó el mundo. Él lo tiene en el equilibrio perfecto. Y eso nadie lo puede entender ni lo pueden explicar. Todo eso que creen en el Big Bang, todos esos científicos no pueden explicar el equilibrio en que está la Tierra en relación al Sol para que no se queme o para que no se enfríe. Entonces esto no es un juego, es Dios. Y es ignorancia, porque los que no creen en Dios lo obvian. Esto es científicamente comprobable. Hay un equilibrio que nadie entiende por qué está ahí. Es Dios afirmándonos. Ese Dios, este poder que dice aquí, que nosotros lo leemos tan arbitrariamente como que no existe. Como que sí, Dios, pero nunca tanto. Es todo. Es todo. Es tu vida. Si tú respiras, es porque Él te deja respirar. Es todo. ¿Están entendiendo quién es Dios o no? ¿Va a cambiar esto tu vida? Y hoy día cuando tú salgas aquí, ¿vas a salir realmente con fe? ¿Queriendo mover montañas? Porque el Señor nos quiere usar en cosas importantes, grandes. Porque Él es grande. Nosotros seguimos siendo esos vasos de barro. Pero para la gloria suya, por eso tiene que ser vasos de barro. Porque si fuéramos importantes nosotros,
no sería para la gloria del Señor, sería para la gloria nuestra. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Todos estos que se creen sabios y que creen y que desechan a Dios como que no existe, y el flaquito, y no, no existe porque esto científicamente está comprobado. Y son puras teorías. Son puras teorías. La de la evolución, ¿cierto? Que venimos del mono. Una transfusión del mono, de una sangre del mono. A ver si, como venimos de él, tenemos que tener la misma sangre. Pues no, ahí no. Pero toda la humanidad, y creo que lo dije esto, blancos, negros, amarillos, todos tenemos la misma sangre. Qué raro, ¿no? Entonces, sus teorías son tan banales, tan mentirosas, y ellos saben que no lo pueden comprobar, pero siguen mintiendo. ¿Saben para qué? Para decir que Dios no existe. Nada más que eso, para sacar, porque la humanidad, estos que están manejando la humanidad, son gente que está entregada al enemigo. Y por eso tienen que decir que Dios no existe. Porque lo único que lo pueden parar somos nosotros, los hijos de Dios. Y por eso nos atacan. Por eso nos matan. Porque, para que ustedes sepan, en el Oriente, Medio Oriente, están asesinando a cristianos todos los días y nadie dice nada. Y muchos cristianos. Pero les tengo una buena noticia. En Medio Oriente habían, en el año 60 y tanto, 2000 cristianos musulmanes, que eran de los musulmanes se convirtieron, había más o menos 2000. 2000 en el mundo musulmán, que eran muchísimos. Hoy día son 10 millones. 10 millones. A pesar que lo están matando y todo, siguen creciendo. Lo mismo los judíos. Los judíos eran 200.000. Hoy día son 300. No, eran 2.000. No, eran 20.000, perdón, 20.000 en el tiempo de 60. Hoy día son 300.000. No son muchos, pero son 300.000 comparado con los 20.000 del año 60 y tanto. El Señor se está moviendo, no nos necesita, pero lo está haciendo, ¿entienden? Lo está haciendo en todas partes. Después le voy a contar una historia, pero lo voy a contar fuera de la prédica. Del poder de Dios, cómo se maneja el Señor. Pues se las cuento. Escuché una historia de un pastor que él es hebreo. ¿Ya? Y hoy día es mesiánico, o sea, cree en Jesucristo. Y contaba que un amigo, unos musulmanes se convirtieron porque se les apareció el Señor. Y estos fueron donde el amigo, que es otro pastor, para que le enseñara a predicar el Evangelio. Bueno, en realidad se convirtieron cuando esta persona que trabajaba para Hussein en un campo petrolífico o petrolero, como se diga, ¿ya? Y de repente los contrarios a Hussein, ¿no es cierto?, terroristas, atacaron este campo y le trató de disparar uno de los terroristas y no le salió la bala. Disparó hacia arriba y sí le salió. Volvió a tratar de disparar y no le volvió a salir. Entonces le quedó claro que fue Cristo, porque él estaba ya creyendo en Cristo, estaba orando, se estaba convirtiendo. Entonces esta persona se fue a que lo prepararan. Después que salió esto, porque se acabó todo lo que había ahí, y se fue para que prepararan para predicar el Evangelio. Pero predicar el Evangelio ahí donde es difícil, pues, donde hay musulmanes, donde los matan. Y este que lo preparó, un día le entregó un montón de películas cuando ya iba a volver a su lugar donde iba a vivir dentro de los musulmanes a predicar. Le entregó unas películas de la vida de Jesucristo. Entonces este señor le dijo, pero tú no entiendes dónde yo voy. Yo no puedo entregar una película de Jesucristo y allá no hay video, no hay ninguna cosa, o sea, hay un canal nacional y punto. Y le dijo, llévalo, haz lo que
cuando el Señor te diga algo. Bueno, este hombre obediente fue al canal, al único canal, que por supuesto es musulmán, y entregó esta película. Ellos dejaron ahí, no le dijeron nada, así que volvió súper contento porque no lo amenazaron, no lo tomaron preso ni nada de eso. Y cuenta que para Navidad lo llaman por teléfono y le dices, ve la televisión, abre la televisión, prende la televisión, y lo prende y estaban dando, adivinen qué, la vida de Jesucristo para Navidad. En el único canal nacional. O sea, todos los musulmanes estaban viendo la vida de Jesucristo. Esto es un milagro, pero ¿sabe qué pasó? ¿Por qué llegó ahí la película? Para que vean cómo Dios maneja todo. Fue José ir al canal nacional y él sabía que había muchos cristianos, entonces le dijo, ¿saben qué? Para Navidad hagan algo agradable para los cristianos. Le dijo al canal. Y el canal no tenía nada, como para dar. Entonces andaban consiguiendo algo. Y él había hablado con una de las personas, no con los jefes, sino con una de las personas que te reciben. Entonces esta persona le dice, oye, yo tengo, no tenemos tiempo para atenderte, pero es que tengo esto que es la vida de Cristo. Chapo. Y pusieron la película. No sé cuánta gente se convirtió, pero mucha, al ver esa película musulmana. Entonces, a mí, cuando escuché esta historia, lloré porque yo sé que es verdad. Y nosotros que tenemos tanta libertad para convertir, nadie nos persigue, nadie nos quiere matar, nosotros no hacemos nada, hermano. Nada para el Señor. Y cuando les pido que hagan algo, llegan 2, 3, 4 personas. Qué triste. 5, ya pongámosle 6. Qué triste. Cuando podemos cambiar este mundo. Y Dios lo está cambiando casi sin nuestra ayuda, porque lo que está haciendo con los musulmanes es obra de Él. Pero estamos tan ocupados. ¿En qué estamos ocupados? ¿Realmente estamos ocupados? ¿En qué? Yo de verdad me quebré, lloré mucho rato porque me da vergüenza lo que estoy haciendo yo. Y yo creo que estoy haciendo mucho más que muchas personas, no me quiero comparar con ustedes, no estoy comparándome con ustedes, pero mucho más que muchas personas. Pero me dio vergüenza al ver esos musulmanes que arriesgan su vida y cómo Dios hace. Y nosotros no aprovechamos a este Dios porque no creemos en este Dios que es el Dios de lo imposible. Sigamos. Estaba leyendo, ¿no es cierto?, 1 Corintios, del 18 al 31. Entonces decíamos que destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, y escuchen esto, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, si yo quiero ser yo, y no me doy cuenta que soy un vaso de barro, esto que está aquí, no le permites al Señor, que incluso con lo más insensato es más sabio que toda tu sabiduría, y con su debilidad es más fuerte que toda tu fortaleza. Entonces, es un muy mal negocio, hermanos míos, ya que está de moda un negocio, por eso digo esto, es un muy mal negocio creer que yo puedo sin el Señor, y que ¿para qué necesito el Señor? Lo necesitas y mucho, porque si no el enemigo te destruye. Y no te estoy amenazando, sino que te estoy diciendo una certeza. El enemigo te destruye sin el Espíritu Santo. Esto es una certeza.
No es una amenaza y que parece que va a pasar. Es así. Por eso se los digo. Esa advertencia, es apercibirlos. No pueden andar y decir que son cristianos si no tienen el Espíritu Santo. Porque ese es el poder de Dios. Y ahí tú te haces fuerte, como decía Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Aquí dice, ustedes no son sabios, le dice Pablo, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces yo estoy aquí porque soy un necio, no porque soy inteligente, porque soy grande, porque al lado del Señor soy un necio. Por eso me escogió, para brillar Él y no que brille yo. Para avergonzar a los sabios. O sea, yo escogí a lo peor del mundo para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A lo vil del mundo, a lo menospreciado escogió Dios. A lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Lo leí rápido. ¿Saben que quiero ir a un punto súper que el Señor me habló hoy día en la mañana cuando yo estaba leyendo esta palabra? Que es fundamental que nosotros entendamos que somos necios al lado del Señor. O sea, con la sabiduría del Señor no somos nada. Porque el enemigo hace lo que quiere con nosotros. Entonces, ¿somos necios? ¿Sí o no? ¿Hace lo que quiere con nosotros? Hace. Si el Señor no está ahí, hace lo que quiere con nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender quiénes somos para que Dios vea tu corazón humilde y manso y un corazón con hambre. Con hambre. Porque la palabra dice que nosotros debemos ser pobres de espíritu. O sea, entender que no servimos, que no podemos, que somos incapaces. Pero ahí nos hace, porque en nuestra debilidad se fortalece Dios. Entonces dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios, ¿no es cierto? Por Dios estamos en Cristo Jesús. Dios nos mandó a Cristo Jesús para que nosotros estuviéramos en Él. El cual nos ha sido hecho por Dios, o sea, Cristo nos ha sido hecho, nos hace a nosotros por Dios sabiduría, justificación, o sea, rectitud, irreprensibles, irreprochables, hombres de verdad, de bien, santificación, o sea, santos, sin pecado, y redención. Nos devuelve, ¿no es cierto?, todo lo que Cristo consiguió. Nos entrega como herencia. Somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, fuertes, inteligentes, sabios, justos. Pero es gracias a Dios, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que tenemos. Si nosotros nos apartamos de Él un minuto, se va todo al tacho de la basura, porque tú eres un vaso de barro con el cual botaban los desperdicios. No sirves para nada más que para eso. Pero Cristo nos hace sabios, justos, nos santifica y nos redime. La redención es tomar una persona que perdió todo y volverla a ser un príncipe, un rey, un hijo del rey. Eso volvemos a hacer nosotros. ¿Sí o no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, vasos de barro, pero con Jesucristo, con el Espíritu Santo, somos linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes del rey. ¿Entienden, no? ¿Entienden por qué tenemos que creer para que seamos lo que somos? Y entender que somos sin Él. Porque si no entendemos lo que somos sin Él, no podemos ser con Él. No podemos tenerlo a Él, porque si yo me creo que soy más que lo que soy, el Señor no va a llenarme con su excelencia. Es un punto súper importante. Ahí está el secreto, hermano. Entonces tú dices, Señor, ven, y viene. Tú oras y Él lo hace. Porque Él entiende que tú entendiste tu miseria y cuánto lo necesitas.
Es que este es el secreto, hermanos míos. Si ustedes lo aplican, van a tener el poder de Dios, todo el poder. Vamos a poder cambiar esta nación así. Así la vamos a cambiar. Nunca más va a salir alguien que ponga ley en contra de Dios, nunca más. Si una iglesia ora con el poder de Dios, nunca más va a pasar eso. Si ya está pasando con lo poco que estamos haciendo, si creemos de verdad, nunca más. Todos van a preguntarnos a nosotros para hacer algo. Van a respetar a Dios. Lo van a glorificar, porque se van a dar cuenta que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiero el 2 Corintios, vayan al 2 Corintios, esto es lo último que voy a leer, y después sobre el poder de Dios, y sobre el ser, ¿no es cierto?, humildes, y entender quiénes somos, la miseria que somos sin Él. Porque el Señor nos hizo para que nosotros vivamos con Él, pero sin Él somos nada. Y esa es la parte que a nosotros no la tenemos clara, entonces dejamos de repente a Dios de lado porque creemos que podemos solos. Somos nada, nos destruyen. Segunda Corintios 12. Voy a leer del versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ya? Fue llevado a estar con Dios. ¿Ya? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. No sé cómo fui llevado, porque está hablando de sí mismo. Si con el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice. Pero que estuve ahí, estuve. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo he dado al hombre expresar. O sea, escuché cosas que no les puedo narrar. Es inefable, es inenarrable. No las puedo contar. Las sé, pero no las puedo contar. No es dado al hombre expresar, no las puedo expresar. No es que no las sepa, no es que él no lo vivió, no es que no entendió, sino que él no lo puede decir. Es tan espectacular lo que vio, lo que le dijeron, que no lo puede expresar en palabras nuestras. Necesita otro vocabulario, seguramente el vocabulario que vamos a usar con toda la sabiduría de Dios que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Eso es lo que yo interpreto de esto, ¿ya? Por eso no lo puede expresar. De tal hombre me gloriaré, o sea, del que estuvo ahí. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo entendía tan bien lo que era él. Era un hombre débil, porque todos somos débiles. Cuando uno lee la vida, Pablo dice, pero ¿cómo débil? Ese hombre extraordinario era porque era un vaso de barro y él entendía que era un necio, un vil, un don nadie, pero lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Y por eso es el hombre tremendo que nosotros leemos. Pero él lo dice a cada minuto. Dice, de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, para que yo, por todo lo que se me reveló, no me creyera más que todos, no me empezase a exaltar, ¿no es cierto? Dice, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, como tengo tanta revelación, estuve con el Señor, y para que no me exalte, me mandó a alguien que me abofetea de vez en cuando. Un demonio que de repente me agarra chachazo sin ningún motivo. Eso es lo que dice aquí. ¿Cierto? Un mensajero de Satanás, un demonio.
No puede ser un santo. Un mensajero de Satanás, un demonio, que me abofetea, que lo agarra, como decimos nosotros, vulgarmente a charchazo. ¿Ya? No estoy interpretando nada, estoy leyendo la palabra. Esa es. Uno inventa que no, que tenía tal enfermedad, que veía poco. No, era un demonio que lo agarraba a charchazo. Eso es. Eso es lo que dice Pablo y yo lo creo. ¿Ya? Para que no me enaltezca. Entonces cuando empezaba a inflarse un poquito, le pegaban, sí, ya sí, soy barro, soy barro. Eso es más o menos lo que pasaba con Pablo. ¿Ya? Y sería bueno que a nosotros nos pasara eso también, ¿no es cierto? O que sería bueno, que de repente cuando nos estamos inflando, así, ¡pah! Ya, no, sí, barro. Yo soy inútil, no sirvo para nada, sirvo inútil. Es que saben que, pero tiene que ser de corazón esto, no de aquí para afuera. Tenemos que tener claro que no somos nada. Por favor, entiéndanlo, porque ahí el Señor va a entrar en ti, va a actuar en ti. Ahí está el secreto, hermano mío, hermana mía. Hermanos, ¿ya? Y después dice, después que lo ofeteaba, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, él había ya, Señor, pero sácame este mono que me está agarrando, me está pegando todos los días, sácame este demonio. El Señor, ¿qué le dice? Le había pedido 3 veces y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Y por qué le basta mi gracia? Porque Dios le explica. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Él no necesita hombres fuertes que pueden todo. Su poder se manifiesta en los débiles, en los que entienden, ¿me entienden? No es que yo me ande cayendo, todo, en los que entienden que no pueden hacer nada sin el Señor. Eso es un hombre débil, que no da ni un paso sin preguntarle al Señor. Por eso les decía al principio, casi ofendido, oye, si yo le estoy diciendo que la iglesia tiene que ir para allá, es porque Dios quiere que vaya para allá, porque yo no doy ni un paso, porque yo sé lo débil y lo engañado que puedo ser si yo me suelto del Señor. Se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, dice Pablo, cuando Dios le dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, punto, dice, por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, qué bueno que soy débil, qué bueno que no puedo, qué bueno que entiendo que no soy lo que yo creía ser. ¿Se han dado cuenta que el mundo dice todo lo contrario? No necesitamos a Dios, si todo lo podemos. El hombre es el centro, el hombre o la mujer ahora, la mujer es perfecta, o sea, puede todo, casa, trabajo, están todas deprimidas, pero no importa, pueden todo. Es verdad, más del 50% de las chilenas están deprimidas, porque están con una mochila que no pueden, y están sin Dios, por lo tanto están todas deprimidas. El país que toma más pastillas para dormir es aquí, porque están todos trabajando y preocupados de cualquier cosa menos de Dios. ¿Alguno de ustedes toma pastillas para dormir? No, ¿no es cierto? Y el que toma pastillas para dormir es el que está dejando afuera a Dios y está haciendo lo que no debe hacer. Porque si no, estaríamos durmiendo súper bien. Cuando somos débiles y estamos en el Señor, estamos tranquilos. Porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada que Dios no pueda arreglar. ¿Por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a poner nervioso si Dios lo puede arreglar? No, por ningún motivo. No hay motivo. Entonces dice, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo me glorío en mis debilidades, ¿para qué? Para que el poder de Cristo repose en mí. Pero ¿cómo no entienden eso? ¿Quieres que el poder de Cristo repose en ti? Gloríate en tus debilidades y no andes aparentando que eres fuerte, que puedes todo. No es verdad, no puedes nada sin Él. Y entiéndelo y empieza a ser ese hombre y mujer débil que necesita a Dios hasta para pararse, hasta para respirar.
Señor, gracias porque respiro, gracias porque mi corazón funciona, gracias por la comida que me diste, porque todo te lo da Él, todo, absolutamente todo. No, pero es que yo soy inteligente y soy esforzado y soy perseverante. Te lo puso Él todo eso. Te suelta y no eres ni inteligente, te suelta y te toman los demonios, te vuelven loco y se acabó todo. Se acabó todo. Vayan a ver donde las clínicas con gente que está trastornada, vayan a ver eso, véanlo. Están llenos de demonios, eso es, porque se han creído que pueden todo y que pueden hacer lo que quieren. Entonces, yo me gozo en mi debilidad, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es una frase que ustedes deben aprenderla de memoria. Yo me gozo y me glorío en mi debilidad, para que Jesucristo y su poder repose sobre mí. Repose. ¿Se dan cuenta? Dios se relaja cuando sabe que está en un hombre o en una mujer que es manso y humilde y que sabe que lo necesita todo el día. Pero está ahí, siempre, siempre, en cada minuto, en cada segundo de tu vida. Tú dices, Señor, está ahí. A veces ni siquiera le dices nada, Él está ahí. Su presencia, su mano sobre ti, su amor sobre ti, su cuidado sobre ti. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, dice Jesucristo, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y dice, en aquel día pediréis en mi nombre, cuando yo ya me haya ido y haya venido el Espíritu Santo, pedirás en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré, no tengo que rogarle a Dios Padre, porque Dios los ama a ustedes igual como me ama a mí, dice Jesucristo. Entonces ahí está la segunda pregunta, ¿tú crees que Dios te ama? Jesucristo dice, yo no tengo que rogar por ustedes cuando pidan, Dios los ama como me ama a mí. Oye, Dios amó a su Hijo, lo ama y lo sigue amando. Es lo más preciado de Dios y lo entregó por ti. ¿No te va a amar? ¿No te ama el Señor? Porque hay muchos que se sienten rechazados incluso por Dios, porque han sido tan rechazados desde el vientre que no creen que Dios los ame. Y eso es un serio problema para que Dios funcione en ti. Y es una gran herramienta del enemigo para que tú no te sientas amado por Dios, te sientas rechazado y te alejes del Señor. Por eso es que es tan importante creer que Dios nos ama. Esa era mi segunda pregunta. Y aquí dice claramente, dice, santifícalos en tu verdad, Juan 17, del 17 al 26. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice. ¿Qué está pidiendo Jesucristo? Que los santifique. ¿Será porque nos ama, no es cierto? Está pidiendo por nosotros. Santifícalos en tu verdad. Hazlo que sean santos. Está pidiéndole a su Padre. Todo lo que pidió Jesucristo fue hecho. Todo. Perdón. Todo lo que pidió, todo. Vamos a alejarlo más. Estoy manoteando mucho. Todo lo que pidió Jesucristo fue hecho. Cuando dice santifícalo en tu verdad, ¿no será capaz Dios de santificarnos? ¿Es capaz o no? Escúchenme, ¿es capaz o no? Entonces, ¿por qué no nos santifica? ¿Será el problema que nosotros creemos que somos más de lo que somos? Entonces no puede hacer lo que tiene que hacer. ¿Puede ser o no? Claro, pero ¿para qué tanto? Si yo puedo, ya, Señor, ahora sí voy a hacerlo, en tu nombre. Mentira, te necesitas que Dios lo haga por ti, que el Espíritu Santo te transforme. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesucristo, así los he enviado al mundo. Con todas las herramientas, con todo el poder que fui, con todo lo que, la sabiduría que yo fui, así los envío al mundo. No nos envía, pero ¿saben por qué nosotros no somos llenados por Él? Porque nosotros seguimos, ya, creemos en Cristo. Pero yo sé también, yo también puedo. ¿Para qué necesito a Cristo tanto? Sí, de repente, pero en mi negocio lo manejo yo. Dios dice que tengo que pagar todos los impuestos. Pucha, pero
Pero si todos lo hacen, no tengo que dar coima. Pero si todos dan coima, ¿cómo no voy a dar? Porque entonces fracaso. Ahí está tu problema. Ahí está tu problema. Tú crees que sabes más que Dios. Entonces tú quieres ser cristiano sin ser cristiano. No resulta, hermanos míos. Nosotros debemos cumplir todo lo que Dios dice. Y ahí Él bendice con todo su poder. Con todo su poder, porque es un hijo que respeta completamente la palabra de Dios. No ignora las Escrituras ni el poder de Dios. Nosotros cuando hacemos lo que nosotros queremos, ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Porque no hacemos las Escrituras y queremos que Dios después, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me echaron? Pero si no estabas diezmando, le estabas robando al Señor, ¿cómo no te iban a echar? Hay mucha gente que le pasa eso. No, pero es que nunca tanto, es que ¿a dónde es que es del Antiguo Testamento? Sí, Jesucristo recibió el diezmo a través de Abraham, lo recibió. Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, es Jesucristo. ¿Quién es Melquisedec? Leanlo en hebreo, es Jesucristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y pues Jesucristo dice, oye, no deben dejar de mentir y todo esto, pero lo del diezmo no lo deben dejar de hacer. Dice Jesucristo. Lo nombra una vez nomás, porque lo da por contado. Entonces después dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Yo fui santo por ustedes, dijo el Señor. Vine a esta tierra y fui santo por ustedes. ¿Ya? Y después dice, yo vine a esta tierra y me santifico. Así yo los he enviado, no, voy más abajo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, yo me santifiqué para que ustedes también sean santos. Dice Jesucristo. Y todo esto es una oración más. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, y eso somos nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, todos ustedes, sean uno con nosotros, con Jesucristo y con Dios Padre, para que el mundo crea que me enviaste. Cuando ustedes sean uno con Dios, cuando ustedes entiendan quiénes son, entonces el Señor puede llenarlos con Él, puede reposar Jesucristo en ustedes. Entonces son uno con Dios Padre y con Jesucristo. Y entonces el mundo va a creer que tú me enviaste, va a creer que Jesucristo es el que de nosotros decimos que Él es el Rey de Reyes, Señores y Señores, porque Él va a reposar en nosotros y vamos a mostrar su gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tienen que hacerlo. Tienen que vivirlo esto. Porque es maravilloso vivir esto. Yo no digo que lo he logrado, pero voy para allá y lo voy a hacer. Porque cada vez que la prédica es para mí también. Yo esto lo hago mañana. Empiezo, no hoy día, mañana. Pero mañana empiezo a orar más temprano. Quiero hacer esto. Porque vamos a cambiar este mundo. Ustedes dicen, pero con una iglesia de 3 personas, ¿cómo? Que no somos nosotros. El Señor dio vuelta al mundo con 12. Aquí hay más de 12. Pero por eso les predico a ustedes, oye, háganlo. Porque si somos todos estos, damos vuelta al mundo. ¿O no? Sí, es que es Dios, no somos nosotros. Somos el vaso de barro, claro. Vemos con esto. Sí, con esto. Somos los vasos, pero tenemos que entender que somos vasos de barro y que necesitamos que Jesucristo repose en ti. Para que Dios y Jesucristo sea uno solo contigo. Y desde la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Pero a quién se la da, hermanos míos? Vuelvo a insistir. Quiero ser insistente, entiendan. Tienen que entender. Ustedes no sirven. No sirven para nada.
¿Entienden o no? Sin Dios no son nada. A ese le entrega la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la gloria se la entregamos a Él nosotros. Porque si yo sé que no sirvo para nada y que todo lo hace Él, yo jamás voy a decir, no, pues, sí, pero espéreme un poquito, si Él me usa a mí, pues. ¿Pero por qué te usa? Porque eres débil y no sirves. Así dice la palabra. Entonces no tenemos de qué jactarnos, no sé ni hablar. Si no fuera por el Espíritu Santo yo sería tartamudo. Y me enredaría entero si es cuando el Espíritu Santo me toma. Cuando yo recién empecé a predicar, hermanos míos, voy a contar la historia. Yo me demoraba como 10 minutos en que me tomara el Espíritu Santo porque no tenía esta conexión que tengo hoy día instantánea. Y esos 10 minutos eran un desastre. Nadie me entendía los primeros 10 minutos. Mi hija está diciendo, no te entendían. Es verdad. Y tartamudeaba, me equivocaba, hasta que el Espíritu Santo me tomaba. Hoy día, como llevo muchos años en esto ya, el Espíritu Santo me toma inmediatamente. Pero de repente me suelta y me empiezo a equivocar. Empiezo a contar. ¿Se dieron cuenta cuánto me costó contar la historia de este hombre? Porque no era algo bíblico, no era algo del Espíritu Santo, pero lo conté y ya después me tomó un poquito, pero me costó. ¿Ya? Yo no sé hablar bien. Pero el Señor hace su obra. Entonces yo soy un vaso de barro. Sé que yo no soy capaz de hacer una prédica. ¿Sabían eso ustedes? Que a veces me tienen hasta la última hora porque no me ha dado la prédica y yo no sé qué decirles a ustedes. Entonces yo entiendo quién soy. Y por eso el Señor me usa. Entonces después dice, la gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, dice Jesucristo, yo en ellos, en nosotros, y tú, Dios Padre, en mí, dice. ¿Ah? Para que vayan entendiendo. Para que sean perfectos en unidad, para que nosotros seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. De nuevo, en la medida que nosotros somos así, el mundo conoce que lo enviaron, que Él fue enviado, y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Y aquí está, Él nos ama, Dios nos ama como amó y como ama a Jesucristo. No hay mayor amor que el amor de Dios, ¿cierto o no es cierto? Dio a su Hijo por nosotros. Díganme ustedes, ¿darían su Hijo por alguien que no vale la pena? Tiene que amarnos mucho para haber hecho eso, ¿no es cierto? Eso hizo Dios Padre. Y por eso Jesucristo dice, ¿tú lo amas como me amaste a mí? Lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira qué bueno Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Aunque no merecemos nada, pero no importa. Padre, y ustedes saben que esa oración se cumple. Se cumple. Porque lo dijo Jesucristo. Busquen en alguna parte de la Biblia una oración que dijo Jesucristo o algo que declaró que no se haya cumplido. No hay ninguna. Ninguna. La única vez que oró por un ciego y que vio los árboles, pero después volvió a orar y vio completamente. Pero no hay ninguna oración que no se haya cumplido. Por lo tanto, esto, y no me canso de repetirlo, esto tiene que ser en nosotros. Porque lo pidió Jesucristo a su Padre. Entonces dice que nosotros vamos a estar con Él. Estaremos en los lugares celestiales espiritualmente. Estamos juntamente con Él, a su derecha. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos te han conocido que tú me enviaste. Por eso que yo les decía, ustedes creen que Jesucristo es el Señor, ¿no es cierto? La pregunta tiene que ser así, porque si no,
Porque dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Entonces es tan importante para que se cumpla toda esta oración que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como nuestro Dios. Y que descansa su poder y tiene todo el poder, todo lo que hemos hablado. Y le he dado a conocer tu nombre, dice. Y daré a conocer aún, y lo daré a conocer aún. Y subrayen esto, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Señores, si el Señor nos ama así, ¿cuál es el problema que tú tienes en tu vida? Que Dios no pueda sanar. ¿Cuál es el gigante que te está atormentando que Dios no pueda vencer? ¿Cuál es la amargura de tu corazón que Dios no pueda sacar? ¿Puede el mundo contra nosotros? ¿Contra los hijos de Dios? No puede, no puede. ¿Y sabe por qué ha podido? Porque nosotros no hemos tomado en serio esta palabra. Y para terminar, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esta palabra, hermanos míos, debemos creerla. La voluntad de Dios es la santificación nuestra, a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad. Y esa santificación es una transformación que va haciendo, transfiguración que va haciendo el Espíritu Santo hasta lograr la misma imagen de Jesucristo. Porque nos hizo a su imagen y semejanza, pero cuando nos rescata el Señor, empieza ese trabajo para que seamos de verdad esa imagen y que para que mostremos esa gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Y eso hace un hombre y una mujer de verdad poderosa. No importa lo que tú trabajes, cuánto trabajes, si te quedas en la casa, si sales a trabajar, da lo mismo. Dios en ti es el que hace la diferencia. ¿Cuánto tienes de Dios? ¿Y cuánto tienes de tu persona? Es lo que hace la diferencia. Si tú has muerto a esa persona que se encontró con Jesucristo completamente y la has desechado completamente, y Cristo puede reposar en ti, estás salvado. Ya no verás la muerte segunda, ni serás borrado del libro de la vida. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. Seamos como Cristo. Busquemos su poder. Entendamos quiénes somos ante el Señor. Si tú hablas más de las cosas que tú haces y no las que hace Dios, estás en problemas. Si tú te levantas a ti y te glorías tú, estás en problemas. Si tu tema de conversación es más tu trabajo que lo que Dios hace en ti, estás en problemas. La gloria del Señor debe ser mostrada por ti. Y la única manera que tú la muestres es que entiendas que tú no eres capaz de enfrentar el mundo en tus propias fuerzas. Porque fuimos hechos, hermanos míos, para vivir sometidos a Dios. Sometidos. Pero Él nos trata como hijos, porque somos sus hijos, y nos ama como hijos. No que lo merezcamos, es su sola soberanía y su amor tremendo y su misericordia. El miércoles veíamos que nosotros teníamos que entender su misericordia. Y nosotros teníamos que amar con la misericordia de Él. Porque cuando recibimos misericordia y nos damos cuenta lo débil y lo poco que merecemos su misericordia, ¿qué es lo que es la misericordia, hermanos míos? Es un regalo que tú no lo mereces. ¿Me entiendes? Es algo inmerecido. Esa es la misericordia.
Y el Señor decía que teníamos que amar con su misericordia. Pero cuando yo me creo que yo soy perfecto, ¿no es cierto? Y que yo todo lo puedo, y no me doy cuenta que es el Señor el que hace en mí, no tengo misericordia para los demás. Pero yo tengo que amar con misericordia. ¿Y por qué puedo amar con misericordia? Y entiéndanlo bien, no sé si están entendiendo, porque es muy importante este punto. Parece una tontera, pero es fundamental. Tú no tienes que amar a los que son buenos, que te caen bien y hacen bien las cosas. Tienes que amar con la misericordia de Dios. Es un amor inmerecido. Debemos amar al prójimo, como sea el prójimo. Aunque sea desagradable como una suegra. Ah, no, ese es un chiste. Es una broma, para que se relajen. Ya. Mi suegra, yo amo a mi suegra, así que, no. Pero de verdad, ahora hablando en serio, la misericordia, el amor, tiene que ser con misericordia. ¿Ya? Y no me borren esto, porque yo lo dije con una broma, ¿ya? Ah, sí, pero ustedes tenéis que decir la otra parte, que yo la amo. Me salvé. Ya. Entonces, hermanos míos, eso, el amor que uno debe tener es misericordia. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque mientras yo no entienda quién soy realmente, lo poca cosa que soy, siempre voy a exigir a los demás lo mismo. Que sean como yo, que yo puedo. Yo no puedo. Yo me suelto al Señor y sueno. ¿Ya? Así de simple. Entonces ustedes tienen que aferrarse al Señor, porque tampoco puede. Y cuando uno entiende eso, puede amar a los demás con misericordia y hablarle con misericordia. No significa que uno va a ser permisivo, ya no importa, si total, yo también hago lo mismo. No. Nosotros debemos superar porque tenemos el Espíritu Santo. Y yo tengo que decirle a ustedes de repente, oye, ya, pues déjate jugar con el demonio. ¿Sí o no? Si están escuchando más al demonio que al Señor, tengo que decírselo y ser firme en eso. Pero no significa que no los amo, todo lo contrario. El amor es decir la verdad, porque Jesucristo no le dijo a los fariseos que eran lindos y que eran buenos. Les dijo la verdad, porque eso es amor. ¿Ya? Entonces no malentender, y sobre todo con los hijos. Ay, ten misericordia de mi hijo. No, pues, enseña a tu hijo, para que después sea un collar de perlas sobre tu cuello y no una deshonra para ti. ¿Cierto? Ya, vamos a orar. Póngase de pie. Señor, te pido que seamos misericordiosos con los demás y que tú, como tú has tenido misericordia con nosotros, Señor, y nos has tomado en cuenta a pesar de que no somos nada. Porque tú a lo vil, a lo necio, a lo débil del mundo tomaste, Señor, para avergonzar a los que se creen fuertes. Porque en realidad se creen fuertes porque no hay nadie fuerte. Nadie puede contigo, Señor. Así que te damos gracias por entender quiénes somos ante ti y por qué tú nos tomaste en tus brazos, Señor, con esa misericordia y ese amor que nadie nos ha mostrado nunca jamás, Señor. Así que te damos gracias, Dios mío, porque vivimos tranquilos, en paz, sin pastillas, sin depresiones, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, todo eso se va. Todo eso se va. Y vivimos relajados porque tú reposas en nosotros. Y si tú reposas en nosotros, tu paz, que te hacía reposar incluso en la tormenta, está en nosotros. Esa paz que es sobrenatural, que viene desde lo alto, que es tuya, Señor. Que no depende de las circunstancias que estemos viviendo. Señor, ven con tu poder. Ven, derrámate sobre tus hijos, Señor, y saca toda soberbia que todavía queda en ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo lo que no es de Dios se va ahora, sale de este lugar. Llena este lugar con tu presencia.